Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos para todos ustedes un nuevo estudio de las raíces hebreas. La semana pasada terminamos con el estudio de el pueblo de Israel pasado, presente y futuro. Hicimos los tres estudios dando una proyección profética de qué le pertenecía al pueblo de Israel tal y como lo conocemos dentro del mundo bíblico mesiánico. Y hoy vamos a continuar con un nuevo estudio titulado La Iglesia y el pueblo judío. Dentro de este ámbito vamos a estudiar lo que la Iglesia ha recibido del pueblo judío y vamos a ir poco a poco desglosando algunos puntos que vamos a tocarlo en dos temas. Así como he dicho, vamos con nuestro estudio. Iniciamos la Iglesia y el pueblo judío. Para introducirnos en este precioso estudio, vamos a empezar obviamente con lo que sustenta a todo creyente, que es con la palabra del Eterno. Empezamos por el libro de Devarim 4, de versos 7 y 8, que dice así: ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Adonai nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Como he dicho, esto se encuentra en Devarim 4, versos 7 y 8. Pues vamos a empezar a dar esta introducción. La Iglesia ha recibido 5 cosas específicas del pueblo judío, las cuales podemos numerar. Primeramente tenemos las Escrituras, el Salvador Yeshua, la salvación, el concepto de la Iglesia local y las bendiciones espirituales. Las Escrituras es la primera cosa que la Iglesia recibió del pueblo judío. Esto está mostrado por 4 pasajes de la Torá. Primeramente dice Devarim 4, 7 y 8, que acabamos de leer: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Bueno, la instrucción, la ley de Moshe, sirvió como el patrón de Elohim para su justicia. Si un yehudí en el antiguo pacto quería saber cuál era el patrón de la justicia de Elohim, tenía la ley de Moshe, lo que conocemos en el mundo cristiano como la ley mosaica, a la cual podía recurrir en cualquier momento. Esto servía como reglamento de visa para los santos del antiguo pacto, pero estos 2 versículos indican que le fue dada únicamente a el pueblo de Israel. Hay 2 cosas que el Eterno le dio a Israel. La primera cosa única que le fue dada a Israel fue el concepto de un Elohim. Eloah en hebreo quiere decir Dios único, singular. Y un Elohim se reveló a Israel en una manera en la que él no se ha revelado a ninguna otra nación. Lo vuelvo a repetir. El Eterno se reveló al pueblo de Israel en una manera en la que Elohim no se le había revelado a ninguna otra nación de esta manera.
La segunda cosa que el Eterno le dio únicamente al pueblo judío fue la Torá, la instrucción de vida, la cual era la escritura principal de ese día. Cuando la ley fue completada, el Eterno dio los primeros 5 libros de las Escrituras, lo que conocemos en el mundo hebreo como el Humash o la Torá de Moshe, y por un tiempo estos eran las únicas escrituras que había. De nuevo, esto fue algo que el Eterno le dio al pueblo judío. Tenemos aquí una escritura que nos vamos a apoyar en el 147 del libro de los Salmos. Nos dice así, en los versos 19 y 20, dice así el salmista: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. En este pasaje que acabamos de leer, el Eterno ha revelado estas verdades doctrinales al pueblo de Israel en una manera que no se la ha revelado a ninguna otra nación. Ninguna otra nación tuvo este privilegio único. De nuevo, este énfasis es que el Eterno le dio estas cosas al pueblo yehudí. Tenemos a Rabbi Shaul, que nos habla sobre esto en el libro de Romanos, capítulo 3, del 1 al 2, que nos dice así. Pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la Dabar Elohim, la palabra de Dios. Estos 3 versos, Rabbi Shaul indica los primeros privilegios dados a Israel. La ventaja de los Yehudim no estaba en el campo de la salvación. Esto es algo que tenemos que entender, porque los judíos no son salvos porque son judíos. Los judíos, como los gentiles, son salvos por gracia por medio de la fe en la muerte sustitutiva y la resurrección de nuestro Adón Yeshua Meshicheinu, nuestro Mesías. Pero tienen la ventaja en otro campo, y es el de las Escrituras, porque a los judíos les fue revelada la palabra de Dios, la palabra viviente, las cuales son la instrucción escritural. El privilegio supremo de los Bene Israel no es que la salvación le viene a los judíos porque son judíos, como he dicho. Más bien es porque a ellos se les dio las escrituras, la revelación que han recibido de esta salvación tan grande. Nuevamente, nuestro hermano Saulo de Tarso, en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 4, nos dice así: ¿qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Saulo nos habla de las varias características o facetas de las Escrituras, siempre basado en la Torá de Moshe, indicando que estas son propiedad de los Bene Israel. Hay 4 facetas de las Escrituras donde a los israelitas, primeramente, el pacto, que se refiere al pacto incumplido, un pacto incondicional, y el Eterno, que Elohim hizo con Israel. O sea, el primer pacto es un pacto incondicional, eterno, que Dios hizo con los hijos de Israel. Luego tenemos el pacto abrahámico. La segunda faceta que él menciona es la promulgación de la ley, que se refiere al pacto que el Eterno hizo con Israel y que eran ambos condicional
y temporal. El pacto mosaico, lo que conocemos como la Torá de Moshe, es lo que es condicional. Si tú haces bien, recibirás bendición, y si haces mal, serás maldecido. La tercera faceta es el culto, podríamos decir, que se refiere al servicio levítico. El sistema levítico, el campo completo de las escrituras que tratan sobre el sistema levítico también pertenece a los israelitas. Y la cuarta faceta es las promesas o pactos específicamente en los profetas. Estas varias facetas, estas 4 facetas que hemos tocado y hemos leído, incluyen todas las promesas de los profetas, pero especialmente la promesa de la salvación mesiánica. Pero eso es más que eso, es mucho más, porque la palabra promesas está en plural. Así que podríamos sacar una conclusión sobre esto que acabamos de analizar, sobre estas 4 conclusiones en cuanto a los judíos y las escrituras. Primero, las escrituras son de los judíos, en que fueron producidas por los judíos y fueron guardadas por los judíos. Esto es verdad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Segundo, las escrituras son de los judíos, ellas fueron encomendadas a los judíos para su preservación. No eran días en que había imprentas, por lo que imprimirlas en masa era totalmente imposible. Entonces, a los Yehudim se les instruyó para que fueran guardianes de la palabra de Elohim. Cuando un texto antiguo estaba muy ajado, muy viejo, vamos a decirlo así, para seguir siendo usado, los judíos cuidadosamente hacían nuevas copias de las escrituras manualmente. Como hemos dicho, en aquellos tiempos no había la imprenta y tenían que hacerse forzosamente a mano. Esto les fue encomendado al pueblo judío para su conservación y preservación. La segunda cosa que la Iglesia recibió de los judíos es a el Salvador del universo, porque Yeshua era judío, aunque muchas veces en el cristianismo se han creado mitos y falsos Yeshuas, falsos Jesús, que están mezclados con el mundo cristiano romano babilónico, desvirtuando la figura hebrea judía de Yeshua HaMashiach. Así que ese es un concepto que todos tenemos que tener bien claro. Yeshua era judío, de padre y madre judío, y era el rey que había de venir, descendencia de la casa de Judá, descendencia del rey David, el rey eterno que ha de reinar en la tierra. Tenemos también la cualidad del judío del Salvador. La cualidad de este judío Salvador es mostrada varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Yohanan 4:9, la mujer samaritana, todos recordamos esto, claramente le reconoció como un judío, porque dijo así esta mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Debemos recordar que Yeshua no vino a crear ninguna religión. Él sencillamente vino a cumplir toda la Escritura para que fuera llevada a cabo. Él es el cumplimiento de toda la Torá, los profetas y los libros de sabiduría. La palabra hecha carne. Yeshua no vino a crear ningún tipo de religión, ni cristianismo, ni lo como tú lo quieras llamar, amado hermano. Yeshua vino a cumplir la voluntad de su Padre, a pagar por
los pecados de la humanidad, reconciliando al hombre con Dios. Más tarde, en Romanos 9:5, después de decir que las escrituras son de los judíos, en el verso 4, Rabbi Shaul añade este verso 5 que dice así: de los cuales según la carne vino Yeshua HaMashiach. En cuanto a su carne, su humanidad, Yeshua era judío y pertenecía al pueblo judío. También el libro de Hebreos, capítulo 7:14, nos manifiesta esto. Porque manifiesto es que nuestro Adón, Yeshua, vino de la tribu de Yehudá, queriendo decir que él era miembro de la tribu de Yehudá. Ser miembro de la tribu de Yehudá quiere decir que él, en verdad, ha sido y será judío. Otro pasaje que muestro en estos textos, su cualidad que nos habla el libro de Gálatas como judío, en el capítulo 4 del 1 al 7, este es un punto principal del contexto, es la diferencia entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. Los versos 4 al 7 nos dicen así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Eterno envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, el Eterno envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Según acabamos de leer en este pasaje, Yeshua fue nacido bajo la ley, queriendo decir que él era judío. Además, Yeshua nació judío por dos razones, como vemos en el verso 5, en el cambio de número verbal entre la tercera persona del plural estaban a la primera persona del plural recibiésemos. La primera razón por la que él nació judío era para que él redimiese a los que estaban bajo la ley, a su propio pueblo judío. La segunda razón por la que él nació judío era para que nosotros, tantos judíos y gentiles, unidos, recibiésemos la adopción de hijos. Tenemos que entender el concepto de lo que estamos aquí hablando. Esto es un concepto que lo podríamos llamar como el concepto del pariente redentor. Otro pasaje que nos muestra la importancia de la cualidad de nuestro Adón Yeshua como judío lo encontramos en el libro de Hebreos 2, del 14 al 17. Y lo vamos a leer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Hasatán, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para servir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. El énfasis que nos muestra este pasaje es mostrar que Yeshua tuvo que venir como ser humano, y más específicamente como un ser humano judío. Primero de todo, distingue entre los ángeles caídos y los hombres caídos, algo que acabamos de leer. En el verso 16 indica que Elohim no escogió proveer salvación para los ángeles caídos, y por esa razón Yeshua nunca tuvo la cualidad de ser ángel.
Él nunca se hizo ángel para convertirse en una expiación sustituta para los demás ángeles. El Eterno le proveyó salvación solamente a la humanidad. Vuelvo a repetirlo. Elohim le proveyó salvación solamente a los seres humanos. Y por eso el Eterno se hizo humano. Pero porque había una conexión especial con la obra de redención. En conexión con los Bene Israel que estaban bajo la ley, en el verso 16 indica que él no se convirtió en cualquier hombre. Él vino específicamente como la descendencia de Abraham. O sea, sí, él vino como un judío más. El trasfondo de lo que el escritor está tratando aquí en el concepto de pariente redentor, que se encuentra en el Pacto de los Antiguos, había varias maneras en las que un judío podía meterse en problemas con la ley. Una de ellas era caer en deuda y que estaba comprando o haciendo algo más allá de sus posibilidades, que algo él pudiera pagar. Si esto pasaba, solo había una opción para él: venderse en esclavitud. Trabajar para su amo por 6 años y entonces sería libertado en el 7º año, en el año de remisión, el año sabático. Una vez vendido en esclavitud, había otras 2 opciones abiertas para él. La primera opción era servir los 6 años y la segunda dependía de tener un pariente que estuviese dispuesto a pagar su deuda para liberarlo tempranamente de la esclavitud. Sin embargo, bajo la ley tenía que ser un pariente cercano. Un total extraño no podía hacerlo. Según tenía que tener el precio de la redención. Tenía que tener suficientes recursos en sus manos para pagar las deudas de su pariente. Y tercero, tenía que estar dispuesto a pagar el precio porque la ley no lo hacía obligatorio. Era opcional. Eso es lo que está pasando en este contexto. Humanamente hablando, como al servir al pecado, el hombre se convierte en un esclavo del pecado, subyugado por él mismo, toda la humanidad se ha convertido en esclavo del pecado. Y sobre todo el pueblo judío en particular cayó bajo la esclavitud de la maldición de la ley. Para poder llenar el primer requisito de parentesco, Yeshua tenía que haber nacido como un ser humano, específicamente como judío. Segundo, tenía que tener el precio de la redención, el cual en este caso era sangre inocente. Y tercero, tenía que estar dispuesto a pagar el precio, porque la ley no lo hacía obligatorio. Lo vuelvo a repetir. En este tercer punto, tenía que estar dispuesto a pagar el precio, porque la ley no lo hacía obligatorio. De hecho, Yeshua estuvo dispuesto a pagar el precio voluntariamente. Esto lo tenemos en el libro de Yohanan, capítulo 10, 18, donde nuestro Adón Yeshua nos dice así: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, el concepto entero de su obra redentora está estrechamente ligada al hecho de que Yeshua era Yehudí, judío. La tercera cosa que estamos resumiendo, que le fue entregada a la iglesia, es que ha recibido de los judíos
esta salvación tan grande? Cuando él estaba hablándole a la mujer samaritana, todos conocemos este hecho, ella tenía su propia manera de salvación. ¿Recordamos más o menos? Bien. Y Yeshua le dijo así, en Yohanan 4:22, mira lo que le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay tres maneras en que la salvación viene de los judíos. Primero, la promesa de la salvación con un Mesías redentor les fue dada a los Benei Israel. Segundo, este plan de salvación que requiere sangre judía. Y tercero, los primeros proclamadores de la salvación eran judíos. En estas maneras, en verdad, la Iglesia ha recibido la salvación de los judíos. Vamos a ver ahora el último concepto, que es el concepto de la iglesia local. Esto nos viene del concepto de asamblea, la sinagoga local, lo cual es un concepto enteramente judío, hasta el término anciano, el cual es el término principal usado para el liderazgo de la iglesia, tiene orígenes judíos, porque había ancianos en la comunidad judía, obviamente. Por tanto, este concepto completamente al 100% de la asamblea local es un concepto totalmente judío hebreo. Además, la práctica de la tevilá, lo que decimos en el mundo cristiano como bautismo, era una práctica judía desde mucho antes de que se convirtiera en una práctica de la iglesia cristiana. Finalmente, hasta la comunión es algo que vino de los judíos, porque la comunión es una versión abreviada del Pesaj judío. Los dos elementos principales de la Pascua o el Pesaj judío, el pan sin levadura, el mamasá, y el vino, son las dos cosas que Yeshua trajo al concepto de la iglesia para ser observadas hasta que Él regrese a por su pueblo. La iglesia ha recibido estas tres cosas de los judíos: la asamblea local, el bautismo y la comunión, ya que todos tienen orígenes judíos y están en las Escrituras. También tenemos otro concepto, que son las bendiciones espirituales que al mundo gentil ha sido recibido. Así que la iglesia ha recibido de los judíos las bendiciones espirituales. Esto es claramente mostrado por dos pasajes significativos, los cuales vamos a desarrollar. Primeramente, Rabbi Shaul nos dice en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 17, estas palabras: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Este verso en Romanos 15, el verso 27, nos dice claramente que los creyentes gentiles se han convertido en participantes de las bendiciones espirituales del pueblo judío. Y también en el libro de Efesios, Rabbi Shaul nos sigue hablando en el capítulo 2, 11 al 16, y en el 3, versos 5 y 6, nos dice más adelante estas palabras: por tanto, acordaos de que en otro tiempo,
vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, el madero, reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahora leemos Efesios 3, 5, 6, que también nos detalla y nos explica de esta manera. Efesios 3, versos 5, 6, nos dice así Rabbi Shaul: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach Adonai, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Yeshua HaMashiach por medio del Evangelio. El punto de estos pasajes es que el Eterno hizo 4 pactos incumplidos con Israel, los cuales son incondicionales y eternos. Todas las bendiciones espirituales de Elohim son mediadas por estos 4 pactos. Ellos también indican que el Eterno hizo otro pacto, el pacto mosaico, que era la ley de los mandamientos, las 10 palabras, Aseret Adevarim en hebreo. Una de las muchas razones para este otro pacto, el temporal, era para que sirviera como pared intermedia de separación, para mantener a los gentiles como gentiles alejados del gozo de las bendiciones espirituales judías de un primer tiempo. Ahora, cuando Yeshua murió, Yeshua derribó esta pared intermedia de separación. Por fe en el Mesías, los gentiles como gentiles pueden comenzar a gozar de las bendiciones espirituales de estos pactos judíos. Ellos no se han convertido en usurpadores, sino en herederos y en copartícipes. Acabamos de leerlo en Efesios 3, que nos lo dice el verso 6, sino que los gentiles son copartícipes de estas bendiciones espirituales en la salvación en nuestro Adón Yeshua. La morada del Ruach Adonai, el Espíritu del Santo, la provisión, el cuidado, la oración respondida, son todos bendiciones espirituales judías de las cuales los creyentes gentiles se han convertido en copartícipes. Esto es sencillo entenderlo. Ahora vamos a ver lo que verdaderamente le ha costado a la Iglesia retener el Evangelio a los judíos. Vamos a tocarlo ligeramente. Más o menos en el siglo IV, el evangelismo judío dejó de existir. Cuando el evangelismo judío cesó,
en el siglo IV, el número de creyentes judíos comenzó a disminuir hasta que eventualmente desapareció de la historia de la iglesia gentil. Todo en el siglo XIX, el número de creyentes judíos comenzó a aumentar otra vez en una tasa en cierta manera rápida, podríamos decir. Comparativamente hablando, esto ha empezado a incrementarse. Pero el fracaso de la iglesia al no compartir el evangelio con los judíos le ha llevado a 4 problemas principales. Primero, la iglesia ha perdido su equilibrio. La iglesia ha perdido sus bendiciones, las bendiciones que les otorgó por medio de la muerte del Mesías. La iglesia ha perdido su unidad doctrinal. Hoy podemos ver cientos de denominaciones y todos y cada una de estas denominaciones, todos son portadores de la única verdad. Entonces podemos entender que hay una gran diversidad doctrinal y todos dicen tener la única verdad. Y también podemos ver el último punto, que la iglesia ha perdido su pureza doctrinal, por lo que acabo de comentar. Se ha contaminado, han caído los estándares de santidad y la iglesia ha perdido su pureza doctrinal, gritando a diestra y a siniestra que cada una de las dominaciones tienen la única verdad bíblica. En el libro de Efesios, capítulo 2, del verso 11 al 16, no solo enseña que la iglesia ha recibido bendiciones espirituales del pueblo judío, sino que también trata con el concepto del nuevo hombre. En el verso 15, Rabbi Shaul indica que este nuevo hombre está compuesto de ambos creyentes, judíos y también gentiles. Para que la iglesia mantuviera su equilibrio, necesitaba a ambos creyentes, tanto judíos como gentiles, unidos en un solo cuerpo. Sin embargo, a causa de su fracaso al no proclamarles el evangelio a los judíos, la iglesia ha perdido su balance, su equilibrio. Muchas de las divisiones y problemas doctrinales sucedidos dentro de las comunidades gentiles cristianas han surgido porque no hay creyentes judíos en la iglesia que provean una medida de corrección. Voy a repetirlo. La iglesia internamente ha perdido su equilibrio, pues después de muchas divisiones y problemas doctrinales dentro del seno de la iglesia, los cuales han surgido porque no hay creyentes judíos dentro de las iglesias que provean una medida de corrección. La iglesia ha perdido sus bendiciones, las bendiciones que Dios les dio. La segunda cosa que la iglesia ha perdido por retenerles el evangelio a los judíos en sus bendiciones de Dios. Primeramente, el principio del pacto, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Una de las maneras en que se puede maldecir a los judíos es ocultándoles el Brit Hadashah, las buenas nuevas, el evangelio. Quienes se oponen al evangelismo a los judíos, o peor aún, quienes dejan de practicarlo, están automáticamente privándose a sí mismos y a la iglesia de estas bendiciones divinas. Segundo, el funcionamiento del pacto. Retenerles el evangelio a los judíos era una manera de jactarse contra los judíos.
Recordamos lo que dice Pablo en Romanos 11, del 13 al 29, olivo silvestre, no te jactes contra el olivo natural, porque poderoso es Dios para arrancarte a ti, aunque has sido injertado en el olivo natural, poderoso es Dios. Estas, las ramas que Adonai sacó del olivo natural, es una señal para el pueblo gentil, las ramas rotas, podríamos decir. Esto es algo que Rabbi Shaul advierte en los versos 13 al 29 del libro de Romanos, cuando le dice al mundo gentil que no se jactara en contra de las ramas naturales. Obviamente está hablando de las ramas judías, del pueblo judío, las cuales habían sido rotas y desgajadas para que ese olivo silvestre gentil pudiera ser injertado contra naturaleza. Pero cuando los creyentes gentiles tomaron una actitud arrogante diciendo, los judíos no pueden ser salvos, en esencia se estaban jactando en contra de las ramas judías. La jactancia toma muchas formas dentro de las comunidades, de las congregaciones, de las iglesias, como tú lo quieras llamar. Una de las formas principales está en la teología sistemática conocida como la teología pactual. Y con esto vamos a terminar. Ya vamos a ir terminando y nos dice que hay 3 líneas principales de teología pactual: postmilenialismo pactual, amilenialismo pactual y premilenialismo pactual. Todas estas líneas identifican a la Iglesia como la nueva Israel. En grado mayor o menor, todas ellas dicen que algunas de las promesas que Dios les dio e hizo a Israel nunca les serán cumplidas, al Israel físico, literal y étnico, sino que más bien solo les serán cumplidas a la Iglesia. ¡Qué aberración! La política pactual que se ha apropiado de las bendiciones judías por sí misma, dejándoles a los judíos solamente las maldiciones, es culpable de jactarse en contra de las ramas del olivo natural. Y en contra de eso exactamente es lo que discute Pablo en el libro de Romanos completamente. Algo que estuvimos estudiando en nuestros 3 capítulos anteriores, nuestras 3 clases sobre el pasado, presente y futuro del pueblo de Israel. El libro de Romanos, la primera teología sistemática, contiene los temas de la fe bíblica, en doctrina y práctica. En los primeros 8 capítulos, Pablo trata sobre la teología de la justicia de Dios, indicando que la justicia de Elohim ha sido revelada contra la injusticia del hombre, y que todos los hombres judíos y gentiles por igual han quedado cortos para alcanzar la justicia de Elohim. Como el hombre por su propia cuenta no puede alcanzar la justicia del Eterno, Dios tomó la decisión de proveerle justicia al hombre. ¿Por quién? Por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el que está ahora ministrando los lugares celestiales, el cual dio su vida por nosotros, ascendió y está ejerciendo como sumo sacerdote delante del Padre. Solamente por ese sacrificio, tanto judíos y gentiles, podemos entrar a los lugares celestiales, al Malhut HaShamayim. No hay otra justicia, no hay otra redención. Y Pablo lo define muy bien en sus escritos.
Así que, amados, con esto vamos a terminar nuestro estudio. Y la semana siguiente vamos a continuar con las 3 facetas de la justicia de Elohim respecto a la obra de la salvación. Aquí vamos a terminar con nuestro estudio. Si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, eres bienvenido. Si te surge alguna pregunta, alguna cosa no te ha quedado clara o quieres preguntarnos alguna cosa, por favor no dudes en ponernos un correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Muchas gracias. La semana que viene continuaremos con la segunda parte de este estudio, con las 3 facetas de la justicia del Eterno. Continuaremos sobre este precioso estudio, la Iglesia y el pueblo judío. Y ahora vamos a hacer una oración para ir cerrando y vamos a dar gracias al Todopoderoso por esta preciosa palabra. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por tu Torá, por tus mandamientos, por tus preceptos, los cuales son luz y son vida. Solo amándote de todo corazón podemos llegar a recibir la revelación de la verdad de tu Hijo Yeshua, volcando nuestros corazones y buscando tu santo rostro cada mañana, en cada momento, meditando en la verdad de tu Torá, la cual magnifica nuestros corazones, nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor. Tú que haces millares y a millares de personas, haces misericordia todos los días perdonándonos nuestros pecados por nuestras debilidades, porque eso es lo que somos, Padre Santo. Somos carne con nuestras debilidades, pero tú, Señor, has prometido que todo el que venga a ti se doble pidiendo perdón, haciendo teshuvá y tikkun, tú nos perdonarás. Gracias, Señor, mantenemos en nuestros corazones tus promesas, tus palabras, tu Torá, tus enseñanzas, la luz y la vida que has puesto por medio de tu Hijo Yeshua HaMashiach, tú mismo que viniste, Señor, que viniste a dar y a mantener el pacto, Señor, para que fuera efectivo sobre todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor, por este estudio, Señor, que esta palabra llegue a miles de millones de personas, que impacte en su corazón y que la verdad de tu reino, del reino de los cielos, Avinu Shabbat Shamaim, sea manifiesto para todos los seres humanos. Bendito eres tú, Rey de Gloria. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a todo tu pueblo Israel, Señor. Impacta nuestros espíritus, haznos cambiar, haznos crecer y haznos vivir en la verdad y la libertad de tu Torah. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Te damos gracias, Abba Kadosh, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Ve. Amén. Pues nada, amados hermanos, muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo desde el ministerio por amor de Sion de No Callaré. Que tengan un precioso y bendecido día. Shalom Aleichem.